sino que les descuentan de su salario, es decir, de los 30 millones que se ganan mensualmente, le descuentan, pongámosle, 2 millones de pesos mensuales o 2 millones y medio mensuales para abonar al impuesto de renta. Luego, cuando hacen su declaración de renta, entonces se sientan y dicen, ¿cuánto debo de impuesto de renta? 35 millones. ¿Cuánto me descontaron? 37 millones. Ah, entonces tengo un saldo a favor de 2 millones de pesos. Entonces mire que no necesariamente es una triquiñuela, sino que hay dos alternativas. Una es pagar al final del año o la otra es pagar mensualmente y luego hacer cruce de cuentas. Por supuesto, para los funcionarios públicos eso no es opción, sino que cada mes les hacen un descuento y luego al final del año hacen las cuentas completas. Claro, Leonardo, pero entonces ahí surgen varias inquietudes y es que, por ejemplo, bueno, usted dice que solo los funcionarios públicos, o sea, a una persona natural que no trabaje en el Estado, digamos así como nosotros los que estamos en la mesa, no nos hacen retención en la fuente cada mes. Y lo otro es, ¿por qué entonces la DIAN, si pagar retención en la fuente es como pagar renta anticipadamente, porque entonces existen dos tarifas diferentes, una para retefuente y una para impuesto de renta? Bueno, es algo que es curioso, lo que tú dices. Claro, existen tarifas diferentes porque, voy a poner un ejemplo. Uno es el pago mensual y otro es la tarifa de renta que es anual. Entonces ahí arrancamos con una diferencia. Una cosa es la tarifa para ganarme 360 millones de pesos, otra cosa es la tarifa para hacerme retención sobre 30 millones mensuales. Pero los empleados tienen un lío. Y es que los Pero empleados... no es la misma tarifa, así sea una mensual y una anual, no es la misma. No, en este momento existe un diferencial, casi que con la ley, digamos, uno diría que con la 1819, que fue cuando se hizo esta declaración de renta del 2018, sí podía pasar que una persona que trabajara en un solo lado y tuviera altos ingresos, le diera saldo a favor. Entonces, ¿qué sucede? Hay empleados del Estado que les dan unas primas o que le dan unos valores adicionales en ciertos meses. Ahí es donde comienzan a coger pico las declaraciones, porque entonces en un determinado mes puedo tener mucha más retención y eso puede hacer que me dé saldo a favor. Pero eso no solo le pasa a los funcionarios del Estado, también le pasa a los del sector público. De hecho, del sector privado, perdón, hay personas que ganan 5 o 6 millones de pesos mensuales o 4 millones mensuales y cuando les pagan la prima, les hacen retención en la fuente, pero resulta que al final del año se dan cuenta que no debieron pagar impuesto de renta porque no alcanzaban el tope. Entonces, en ese ¿Y quién caso devuelve ese dinero? tienen un saldo a favor. Pero nadie lo sabe. Sí, No, pues la- la declaración sale. Y Claro, uno lo pero la puede mayoría de reclamar. gente incluso no sabe que tiene ese derecho incluso a reclamar si lo pagó. Mucha gente le tiene miedo al doctor Cote y al doctor Ayala. ¿Sí? A la DIAN. Bueno, o a la DIAN. Le tienen tenían. miedo porque de alguna manera sienten que si yo pido un saldo a favor, ellos me revisan. Y hay veces un saldo a favor puede ser de 1 millón de pesos, de 500.000 pesos, y la gente dice, yo por 500.000 pesos no hago vuelta, yo por 1 millón de pesos no me pongo a que me manden a alguien, luego me toca contratar a un contador experto y que me asesore y me sale más caro. Sí, bueno, hablando de la DIAN, exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, le leo algún comentario para que pues aterricemos esto en palabras muy sencillas. Entonces dice por acá, @etorres2018, declarar renta es para la clase media y los más pendejos. Los millonarios, los políticos, los altos funcionarios y magistrados pagan cero renta. Y esa es la percepción de muchos comentarios de la gente. No, si vio el comentario de @Freddy Herrera que va con madrazo al aire, ¿no? Ah, Numerar, sí. declarar renta es un impuesto para el más... Pi- Sí, exacto. Vivimos en un... Bueno, en fin, es sí, duro. es duro. Pero entonces, esta es la sensación. Para usted, en este momento, ¿son justas esas reglas para quienes declaran renta en Colombia o es necesario hacer algunos ajustes para que no haya esa crítica de injusticia? Sí, por supuesto que hay muchas cosas que hacer porque infortunadamente hay una reiteración de normas de la misma especie que favorecen a unos, perjudican a otros, pero no hay un verdadero estatuto que regule la materia como debe ser. Entonces hay algunos favorecimientos, pero yo quisiera apuntar un par de cosas que me parecen fundamentales para que se entienda el tema de una mejor manera. Aquí se ha venido hablando, bueno, antes de eso, hacer una aclaración. Todos los funcionarios públicos, por lo menos esa es mi experiencia, y yo no solamente fui director de la DIAN, sino que trabajé 10 años como funcionario raso en la Dirección de Impuestos Nacionales cuando todavía estaba de pantalones cortos. Y todos los funcionarios públicos, de acuerdo con las normas, tienen la obligación de presentar
una declaración de sus bienes antes de la posesión. No una declaración de las rentas, por supuesto, porque Sí, estas van variando. Declaración de bienes y patrimonio. Pero deben presentar una declaración de bienes y patrimonio en el momento en que ingresan, de tal manera que se pueda medir cuál ha sido el comportamiento de los mismos cuando salen del servicio. Esto, aparte de la obligación de presentar declaración de renta, pues que ya es una regla general para todos los contribuyentes. El otro aspecto que me parece importante anotar es que aquí se ha hablado de la renta y se ha hablado del patrimonio, pero hay una aclaración que me parece muy pertinente, y es que efectivamente una persona que tiene un patrimonio muy grande, por lo menos en las reglas que están vigentes hoy, porque esto cambia a partir de la reforma de la ley 2010, tienen que pagar una renta presuntiva, que es una renta mínima, es decir, la persona que tiene un patrimonio, pero cuyas rentas son inexistentes o son menores que la cifra que resulte de aplicarle hasta ahora el 3,5% al valor de su patrimonio líquido, es decir, el valor de los bienes menos las deudas, tiene que pagar ese impuesto mínimo. Y eso sí no tiene retención en la fuente. De manera que si por alguna circunstancia no tuviera ingresos y no le han hecho retenciones, tendría que pagar ese impuesto. Repito, esta norma se acaba. Entonces, ustedes ven personas con unos patrimonios enormes, inclusive líquidos, es decir, el valor de los bienes menos las deudas, que no pagan impuesto, probablemente por una razón elemental. Porque hay unos patrimonios que no están sujetos a esa tarifa mínima, como es concretamente el tema de las acciones. Pero venga, doctor Gustavo Cotti, estoy viendo dentro de los comentarios que llegan a través del Facebook Live personas que dicen que son contratistas del Estado, ganan entre 3 y 4 millones de pesos y a ellos sí les toca declarar renta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es contratista? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que gana un salario? ¿Por qué razón una persona que gana 3 o 4 millones de pesos sí le toca declarar renta, en contraste con una persona que puede ganar mucho más, el doble, el triple, perfectamente siendo funcionario del Estado, y ahí sí que no aparezca la declaración de renta? El señor que hace esa apreciación tiene una confusión. Aquí no estamos hablando de funcionarios que desempeñan altos cargos del Estado que no estén declarando renta. Ellos declaran renta. El ejemplo donde partió todo el programa hacía referencia a declaraciones presentadas por estas personas. Y la obligación de declarar renta no depende sino del monto de los ingresos que se obtienen en el año correspondiente. Es, por ejemplo, en el año 2018, quien obtuvo ingresos superiores a 46.418.000 pesos en el año y tenía un patrimonio de 149.202.000, estaba obligado a presentar la declaración de renta, sea funcionario, no sea funcionario, sea trabajador independiente o demás. Estas cuantías pues varían para el año gravable 2019 que se van a presentar este año. Luego, aquí no se trata, vuelvo e insisto, de que estos funcionarios no presenten declaración de renta, sí, están obligados. Pero les quedan en ceros, y eso es lo que a la gente le molesta. Pero el hecho de que queden ceros no es, vuelvo a insistir, que no se trata de ninguna triquiñuela, sino de las reglas que regulan el tema. Ahora, yo quiero hacer un comentario adicional, que es el siguiente. ¿Por qué todo este alboroto en estos primeros días del año? Simplemente porque el 30 de diciembre se sancionó y se hizo pública la ley que se mencionaba al introducir el programa. Sí. No, la ley 2013, que es la ley que obliga ahora a unos altos funcionarios del Estado a entregarle a la función pública la declaración. Sí, que eso es una de las leyes anticorrupción. Exacto, pero que se quedó corta además. Se quedó corta por una razón sencilla, porque, por ejemplo, desde el año pasado y transitoriamente está vigente una declaración de impuesto de patrimonio para los altos patrimonios. A la riqueza. Que es el impuesto que se llamó a la riqueza, que en un momento determinado tienen que presentar los contribuyentes cuando tienen un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. Y se quedó corta la ley también, porque desde hace algunos años para acá, algunos contribuyentes que tienen activos en el exterior también tienen que presentar una declaración de activos en el exterior. Y la norma solamente obliga a entregar la declaración de renta y complementarios, pero no incorporó
estas declaraciones de patrimonio y de activos en el exterior, que hubiera sido muy interesante que se hiciera. Ahora, hay que advertir lo siguiente, se trata de una norma para controlar corrupción. Y desde el punto de vista de controlar a la corrupción, a la gente le interesa no solo saber cuánto es el patrimonio en globo, sino qué comprende ese patrimonio. Y resulta que las declaraciones de renta no tienen esa información desagregada. Cuando un aparece contribuyente presenta la declaración de ítem. renta, dice patrimonio bruto, tanto, pasivos, tanto, patrimonio líquido, tanto. Pero ahí no se sabe esos bienes, o más bien ese patrimonio en qué bienes está representado. Ahora, está la declaración de bienes y rentas que tiene que presentar el funcionario, que también la recoge esta ley del 30 de diciembre, como una obligación para los altos funcionarios del Estado, para los funcionarios que son electos por voto popular, para los magistrados de las altas cortes, para los ministros, directores de departamentos administrativos, etcétera. Sí. Doctor Leonardo Barón, perdóneme, Paola, ya voy con usted. Adolfo Múnera escribe en Facebook: las reglas están amañadas para quienes ganan más dinero, para que quienes ganan más dinero no paguen más impuestos. ¿Eso es así? Mire, tal vez hay un tema que tiene la ciudadanía en mente, y es que sí existe un tema de inequidad tributaria. Vamos a poner ejemplos, si les parece. Vamos a hablar de un señor que se llame Alfonso, por decir cualquier nombre, que es pensionado. Iván. No, pongamos Alfonso. El señor Alfonso se gana 200 millones de pesos al año por pensión. Pues ese señor, para que todos sepan, paga 0 impuesto de renta. 0 impuesto de renta. Ni le hacen retención en la fuente. No le hacen retención en la fuente, no paga renta por 200 millones de pesos al año. Pongámosle 300 millones de pesos al año. Entonces, con 300 millones de pesos al año no paga impuesto de renta. Entonces, ese es un caso. Vamos a hablar de otro caso de Pedro. ¿De ¿Pero acuerdo? por qué no paga? Porque la ley, como lo mencionaban aquí los directores de la DIAN, tienen un beneficio especial, en este caso una renta exenta de 1.000 VTs mensuales para un pensionado. Entonces mucha gente dice, ¿por qué un pensionado que se gana 300 millones de pesos al año no paga un peso de impuesto de renta? Entonces ese es un tema de inequidad. Vamos a un segundo tema. El segundo tema de inequidad tiene que ver con María, por decir cualquier nombre, que tiene dinero en CDTs. María, que tiene dineros en CDTs hasta el 2018 y luego a partir del 2020, ella también tiene un ingreso no constitutivo de renta por el componente monetario. Entonces María es una persona con muchísimo dinero, que tiene dinero en CDTs y recibe una rentica de CDT. Pues ella tiene como ingreso no constitutivo de renta, es decir, que no paga renta, más o menos entre un 70 y un 80% dependiendo del componente inflacionario. Por el 2019 sí paga, pero por el 2018 hacia atrás no, y por el 2020 hacia adelante tampoco. Pero hablemos de una persona que es asalariada. Francisco es asalariado y tiene una renta exenta de hasta el 40%. Pero hablemos ahora de un comerciante. El comerciante es ingreso menos costo y lo que tenga de ganancia va al 100% grabado. Y él casi no tiene ese tipo de beneficios. Entonces sí se nota una inequidad porque todos ganando lo mismo no pagan lo mismo. Y yo creo que tal vez la gente no es que esté molesta porque Iván y Marta no tuvieron saldo a pagar porque sí pagaron impuesto de renta. Iván pagó 40 y punta, Marta pagó algo. Pero el tema que más molesta es que ellos observan que hay personas a su alrededor que ganando más dinero que ellos no pagan impuesto de renta. Creo que ese es un punto que es importante. Hay una pregunta y tiene que ver entonces con la estrategia, sería endeudarse porque quienes tienen un patrimonio alto, entonces cruzan cuentas con lo que están endeudados y así entonces termina en cero la declaración. Pero la queja, y lo leemos también en comentarios, es que entonces la clase media que de pronto tiene su trabajo y alguna asesoría o algo hace extra a su trabajo, le llega a su cuenta y esos pocos pesos que se ganó al mes, pues termina pagándolos anualmente. Entonces esa es la estrategia. Claro. De hecho hay cosas como esta. Te voy a poner un ejemplo. Yo recibo una herencia de 7.000 millones de pesos en un lote que está cerca de la LO. Entonces, es una ganancia ocasional. No, aparte de la ganancia ocasional, vamos a ver lo que me va a pasar a mí en adelante. Imagínense que yo entro, bueno, ahorita como decía el doctor Ayala, marchitan el tema de renta presuntiva, para mí, gracias a Dios, listo, lo marchitan, pero por otro lado, yo por tener ese lote de 7.000 millones de pesos, pago un 1% de impuesto al patrimonio, es decir, 70 millones de pesos por tener el lote, pero adicionalmente paga impuesto predial.
Exactamente. Entonces, mire que son cosas de cosas. Hay gente que dice, oiga, ¿cómo así que yo tengo un lote? Y ese lote que yo tengo, pues está pagando dos impuestos. Está pagando el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, y gracias a Dios quitaron el de la renta presuntiva, porque si no también pagaría renta, en este caso por renta presuntiva. Entonces, digamos que el tema de ineficiencia o el tema de inequidad es un tema que es por cada persona. Si bien es cierto, hay personas que se dedican a evadir impuestos, yo creería que, digamos que lo que debe hacer la administración tributaria es más bien enfocarse en revisar todo el sistema tributario e intentar arreglar esos problemas de inequidad que existen. Tal vez la OCDE le ha dado recomendaciones, pero no es tan fácil porque siempre que sucede algo hay presiones. Voy a poner un ejemplo. Los magistrados tienen una renta exenta que no tenemos los demás. Los magistrados de las altas cortes. Por el hecho de ser magistrados. Por el hecho de magistrado. Los profesores de universidades públicas y rectores tienen una renta exenta por el hecho de ser de universidades públicas, pero de la privada no. Eso es inequidad. Los militares tienen una renta exenta por el exceso del salario básico. Eso es inequidad. Entonces Por está el- mal planteado. O sea, sí existen algunas normas dentro de Claro. digamos, dentro del régimen de los impuestos en Colombia que le dan unos beneficios a unos y a otros Y a los otros dejan no. sin nada. Entonces, claro, si yo soy un hijo de un militar, pues estoy de acuerdo con la norma. Si soy un profesor universitario, universidad pública, estoy de acuerdo con la norma. Si estoy pensionado, estoy de acuerdo con la norma. Si soy un magistrado, estoy de acuerdo con la norma. Pero si no, Claro. Bueno, doctor Cotes, yo quiero insistir en el tema de los descuentos por retefuente porque todavía no es claro que para algunos esos descuentos signifiquen que entonces ya quedó uno, digámoslo así, al día con el pago de esta declaración de renta y en cambio a otros sí les salga un saldo en contra. ¿Por qué? Si a todos nos hacen retención en la fuente, a unos les sale a favor y a otros les sale, a unos les sale en contra y a otros les sale en cero. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las tarifas de retención en la fuente, como se afirmaba hace un momento, no necesariamente coinciden con las tarifas del impuesto de renta que se liquidan al final cuando se presenta la declaración por todo el año completo. Entonces, por decir algo, si alguien está cobrando unas comisiones por su actividad comercial o alguien está prestando un servicio y demás, pues las retenciones en la fuente son del 10 o del 4%, del 6%, dependiendo del concepto que se le está cancelando. Al finalizar, cuando presenta la declaración de renta, pues aplica las tarifas que están dadas en función progresiva y proporcional en términos del volumen total de la renta gravable que se determina el contribuyente durante el ejercicio. Entonces eso pues marca de hecho una diferencia lógica entre los impuestos que se retuvieron, pago anticipado del contribuyente, y los impuestos que se liquidan finalmente en la declaración de renta. Entonces eso marca obviamente una diferencia que en ocasiones, por razón de esas otras concesiones que hablaba aquí mi ilustre contador, que se dan en la ley para algunos casos particulares y otros que están dadas en términos generales, como la deducción por dependientes, como el trato de no gravar los aportes a la seguridad social, como los intereses para préstamos para vivienda, que esto es para todos los trabajadores, no es para unos solos y en particular, pues puede ocurrir que en la declaración de renta, al presentar toda la situación económica de todo el año, pues la base gravable sobre la cual se liquida el impuesto resulte como resultado final un valor menor que las retenciones que le efectuaron y por eso puede implicar que sea cero impuesto a pagar o un saldo a favor. ¿Y ahí también se deduce la renta presuntiva? No. La renta presuntiva es simplemente una figura que está marchitándose en este momento con base en lo que se aprobó en la última reforma tributaria, que es una especie de presunción que venía estableciendo la legislación colombiana desde por allá 1974, que buscaba un mínimo de tributación de las personas a través de medir una rentabilidad mínima del patrimonio. Entonces, la renta presuntiva, ¿qué implicaba? ¿O qué implica De todavía? suponer lo que el patrimonio iba a producir. Exacto. Y entonces se establecía que la renta líquida del contribuyente establecida a partir de los ingresos menos sus gastos y costos no podía ser inferior a un porcentaje del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año anterior. De esta forma, comparando esos dos valores, el contribuyente debía tomar el mayor de los dos, o la renta líquida depurada a partir de sus ingresos, o la renta presuntiva, la que fuere mayor. Si la renta líquida depurada daba menos de la renta presuntiva, tenía que pagar impuestos sobre la renta presuntiva.
Doctor Horacio Ayala, exdirector de la DIAN, esta discusión, por supuesto, puede llegar a ser un poquito compleja de entender para, digamos, para el común de los mortales que no nos movemos en el mundo de las declaraciones de impuestos, tener en cuenta cuál es la realidad de uno de otro, los bienes, declaraciones de renta presuntiva, en fin. Si usted tuviera que explicarle de una manera sencilla a una persona del común, y yo quiero volver al ejemplo de que nos ha llegado además en varias ocasiones aquí a través del Facebook Live, de quien gana un salario pequeño. ¿Existe alguna forma, y creo que aquí estoy retomando la pregunta que hizo Andrea, ¿existe alguna forma para que una persona que gana un salario de 4 millones, de 5 millones de pesos, pueda llegar al final del año o al momento de declarar renta con un saldo en ceros? Sí, es perfectamente factible porque partamos de la base de que las tarifas del impuesto sobre la renta no empiezan en cero, empiezan en unas sumas que se van actualizando anualmente y que estaban alrededor de 35 millones de pesos, o algo así. De tal suerte Pero doctor que... Horacio, acá dice que si empiezan en cero hasta 1000 VTs. No, perdóname, la tarifa empieza a partir de un determinado número de VT, no empieza en una VT. Ah, sí, sí empieza en cero. El umbral primero, que ha sido muy discutido porque hay algunas personas, empezando por la OECD, que dicen que ese umbral es demasiado alto para un país como Colombia. ¿Por qué? Ahí entramos con otro tema que es lo que se denominaba en España, por ejemplo, el mínimo vital. ¿Qué quiere decir? Dice, una persona cuando empieza a ganarse un peso o 10 o 1000, por supuesto tiene que subsistir, tiene que pagar por sus necesidades mínimas, es decir, por la comida y por los gastos elementales. Entonces, por ese mínimo vital no debemos... O sea, ahí no se debería pagar impuesto. No debemos gravar a los contribuyentes, sino a partir de una cifra que represente lo que está por encima de lo necesario para sobrevivir. De Sí. tal suerte que, por decir algo, en este momento, si hay una persona que gana 2 millones de pesos al mes, sin hacer absolutamente nada, no tiene por qué pagar impuesto. Y no le hacen retención a la fuente, porque me parece importante aclarar en este punto que el único caso donde las retenciones en la fuente deberían coincidir con el impuesto final es en el de los asalariados. Si ustedes toman el valor de la retención mensual de acuerdo con, o no la retención, la tarifa de retención que señala la ley y lo multiplican por 12, les va a dar exactamente la misma suma que tendría que pagar al presentar su declaración de renta y sumar los 12 meses del año de ingresos. Sí. Es el único caso. En los demás, pues por supuesto que cada uno de los ingresos tiene unas tarifas de retención diferentes y algunos no tienen. Por decir, recientemente se empezó a crear una tarifa para los dividendos a partir de una determinada cifra, pero durante muchísimos años los dividendos estuvieron exentos de impuestos y de retenciones para las personas naturales. Claro. Entonces podríamos encontrarnos con una persona que gana 50.000 millones de pesos de dividendos hace 3 o 4 años cuando no existía la retención y que pagaba cero impuesto. Además, porque el valor de las acciones no forma parte del patrimonio para determinar la renta presuntiva. Bien, doctor Ayala, hace un instante Andrea también estaba hablando de lo que le devuelven a la gente en la declaración de renta. Y hay quienes les ha parecido que la evolución es de 2 millones, 3 millones, más. Creo que incluso dentro de los registros que estamos mostrando en el Facebook Live se ven algunos de esos. ¿Eso uno de verdad lo puede cobrar? ¿Uno puede ir a una ventanilla de la DNI y decir, deme por favor mis 4 millones de pesos? En eso la administración tributaria colombiana está muy atrasada. Eso se puede hacer en los Estados Unidos funciona así, ¿no? Sí, y en España, que le devuelven a través del correo, le devuelven la suma que pagó en exceso. Pero nosotros estamos muy Lejos. atrasados en... No, en la esa DIAN anunció que legislación. este año iba a empezar a devolver esos saldos a partir de este mes de febrero. Pero ¿no? si han escuchado Perdón, ustedes el pero- comentario que dicen, eso se puede hacer, pero es un trámite por eso. demoradísimo lo que Exacto, comenta la Antes de, gente. pero ahora en febrero los van a empezar a devolver con unos trámites Paola, mucho más perdón, fáciles. le comento algo. En la ley de financiamiento que se cayó y en la nueva que la resucitó en buena cantidad de sus normas, aparece un concepto de devolución automática.
Y cuando apareció esa norma, la gente pensaba que íbamos a ubicarnos en ese esquema que planteaba Juan Pablo. Claro Es que- decir, que la persona natural que tenía su saldo a favor de los 2 milloncitos, de los 5 milloncitos. le mandan de un pesos, cheque. Le mandan el cheque. Pues resulta que la reglamentación que está en trámite por parte del gobierno nacional dice una cosa que no tiene de automático absolutamente nada. Exacto, es muy engorroso. Te suena como una burla Sí, sí, a la sociedad colombiana, porque resulta que ese trámite de devolución del milloncito de pesos o los 500.000 pesos del asalariado o el trabajador independiente tiene que cumplir con la totalidad de las condiciones, como si fuera una empresa común y corriente para poder tramitar la devolución. Entonces no es automática, tiene que presentar una solicitud y en el entendido de la DIAN y del gobierno nacional, lo automático se volvió simplemente una circunstancia de reducir los términos que tiene la DIAN para resolver la solicitud de devolución. De automático no tiene nada. Pero esa reglamentación ya está expedida. Se expidió el año pasado reglamentando la ley de financiamiento y en este momento Pero está en ahora tiene que trámite salir una nueva, el ¿sí? decreto reglamentario que es exactamente igual al del año pasado con la misma complejidad que ello Pero, ¿y demanda. cuánto tiempo se demoraría entonces uno reclamando esa plata? Depende. Hoy en día, por ejemplo, la devolución común y corriente, el término normal son 50 días, pero se vuelven 6 meses Sí, es por lo los que me enredos escucha. y por los enredos de los funcionarios de la DIAN, que hay que reconocer que hay unos que son muy ágiles y otros que les gusta entorpecer todo. No está en la capacidad de Para la DIAN de estos hacer ese casos de trámite. devolución automática, ese término se reduce a 10 días. Pero vuelvo y le digo, con un papeleo inmenso, como si estuviera tramitando la devolución de los miles de millones de pesos del caso. Y eso tiene costos. Entre más Claro. papeleo, más costo y menos incentiva que la gente pida el saldo a favor. Si tengo un saldo a favor de 1 millón y tengo que conseguir un contador para que me asesore, Que le va a pues, cobrar. claro, Que le va a ¿Qué cobrar pasa la mitad, entonces? la Por mitad eso del millón. desmotiva. Y entonces, ¿qué pasa Por con eso- esa plata? Si No. yo no la reclamo, la Tiene- DIAN tiene me la derecho. guarda ahí toda la vida no, o y- qué y- pasa? y tú O la tienes- puedo cruzar. Tú tienes derecho a trasladarla a la declaración del periodo siguiente. Pero yo quiero hacer un comentario adicional sobre esta problemática del grueso de los asalariados colombianos y de los trabajadores independientes de menores ingresos. Hace mucho tiempo, en el estatuto tributario figuraba una norma que decía que los asalariados hasta determinados niveles no tenían que presentar declaración de renta y su impuesto era las retenciones en la fuente. De hace unos años para acá, con todo este criterio de consejos de la OCDE, en donde permanentemente siguen juzgando a Colombia como si fuera Alemania o fuera España, en fin, los países grandes que pertenecen a la OCDE, con el criterio de que aquí no se paga suficiente impuestos porque las personas naturales no pagan suficiente impuestos. Esto que tiene, esta afirmación que tiene algo de cierto, porque en los altos ingresos hay evasión y hay elusión fiscal. Una persona que recibe ingresos muy altos tiene la condición suficiente económica para contratar a un doctor como el doctor Ayala o un experto en impuestos. Pues para es que poder mira el caso asesorarse y demás. de Panama Papers, ¿no? Bueno, Que eso un fue lo poco que por el sucedió, estilo. un poco. Pero al margen de eso, ¿qué ha sucedido? Que han venido bajando los niveles de ingresos que obligan a declarar con el criterio absurdo de meter más declarantes que son personas naturales que no deberían estar declarando. Clase media. Clase media y clase media hacia abajo. Ajá. En donde finalmente les han enredado la película. Cuando algún director de la DIAN se le ocurrió por inventar el famoso IMAN y el famoso IMAS, sí que enredaron más la película Uy, para la sí. gente, ¿no? Y lo de las Bueno, cédulas. Quiero preguntarles algo que, pues, muchos economistas dicen, bueno, hay sí que poner las alarmas sobre lo que está pasando de corrupción en la DIAN y en ese recaudo de impuestos. Y no por este hecho, entonces la gente diga, pues entonces yo no pago impuestos porque mire todo lo que se están robando. Pero sí es necesario poner la lupa sobre el desfalco por corrupción en la DIAN, que a 2019, la cifra estoy leyendo por acá, superaba los 2.700 millones de pesos. Y todo este caso que se hizo muy visible por el tema de Ambuila. ¿Se acuerdan? La familia Jenny Ambuila. Ambuila, ujú. Jenny Ambuila, con todo lo que sucedía allí. ¿Qué hacer entonces, Leonardo Barón, tributarista y miembro del Colegio de Contadores Públicos, para analizar el tema de raíz? Porque entonces usted aceptaba, hay mucha inequidad y por el otro lado se están robando la plata y por el otro lado entonces los más ricos no están cumpliendo con lo que se supone que deberían cumplir supuestamente con los tributos. ¿Qué hacer entonces? Mire, está demostrado que entre yo más trámite le ponga a usted, más corrupto me vuelvo yo.
¿Por qué razón? Porque como son tantos los trámites que le pongo a usted, entonces usted no los puede hacer. De tal manera que usted me llama a mí y me dice, oye, Leonardo, ¿por qué no me ayuda? Y yo le digo, pues yo te ayudo, pero tú te dejas ver con algo y entonces miramos a ver qué hacemos. Entre un sistema tributario sea más complejo, siempre habrá corrupción. Siempre estará mal la corrupción. Y mira, quiero decirte algo. Hay un informe que se llama el informe Doing Business, que lo hace el Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional, y dentro de los 190 países, ubican países en diferentes categorías, les dan un puntaje. Nosotros de 190 países ocupamos un puesto que es el puesto 148 en el 2020 y 146 en el 2019, en un indicador que se llama pago de impuestos. Ese indicador tiene que ver con número de pagos, es decir, trámites, tiempo y tasa impositiva para que una empresa cumpla todas las regulaciones sobre impuestos, incluye renta, nómina y otros. De 190 países ocupamos el puesto 148, es decir, estamos atrasados, tenemos muchísimos trámites y siempre que un sistema tributario, siempre que tú hagas algo complejo, le estás abriendo la puerta a la corrupción. Perdón, yo sí sí quiero hacer un comentario pequeño en ese sentido, A y ver, es lo doctor siguiente, Cote. porque queda la sensación con la pregunta de la periodista de que el tema de la corrupción es galopante en la DIAN. Uno no puede llegar a juzgar la DIAN como una entidad corrupta al 100%. Es decir, allá hay ¿Qué porcentaje? un nivel, no lo No juzgo. lo digo por los funcionarios, digo No lo yo, juzgo, no lo digo con juzgo. todo respeto. No lo juzgo, pero perdóname, incluso Juan, perdóname. el doctor Sí, no Ortega, todos. Perdóname, el pero director de la DIAN, yo aclaro lo lo había siguiente. alertado. Sí, lo alertó y hizo una gestión importante de control a la corrupción, pero a su vez también le enredó la vida a los contribuyentes, como complejizando las devoluciones. Ahora, desde el punto de vista de lo que quiero afirmar, es que uno no puede juzgar a la DIAN porque allá hay un grueso de gente profesional que la Claro. administró el doctor Ayala, la administré yo y lo han administrado muchos directores, que son gente honesta, Claro gente que seria, sí. gente preparada. Sí. Ahora, la corrupción no podemos ubicarla porque es lo que queda como sensación en el planteamiento. Pero más que sensación son hechos. Perdón, sí, pero no en la DIAN, en Ese- todo el sector público. Entonces, Bueno, pero eso sí desde ya- ese También. punto de Ve. vista es esto. También Ahora, en ¿qué hay la que DIAN. hacer? ¿Qué hay que hacer? Hacer más control interno, generar más perfiles de riesgo, verificaciones frente a las actuaciones que hacen los funcionarios y demás. Sí. Puede que sí falte de golpe un poco más de este tipo de acciones contundentes de control al interior de la entidad para focalizar los sitios identificar los sitios donde está focalizado la corrupción en la DIAN, sobre todo en el campo aduanero. Perdóname que, Sí, que por doctor la Cote. misma Es el del la caso misma- que dieron. Que es el la caso de Amuela. misma, exacto, en donde la misma naturaleza de las actividades que implican el tema del contrabando conllevan ambientes propicios para la corrupción. Rápidamente, Paola, usted al comienzo nos mencionó algunas de las declaraciones de renta y he visto muchos comentarios en Facebook y en Twitter sobre la declaración de renta de Gustavo Bolívar. Él sí pagó. Otra cosa es que, como nos lo han explicado nuestros expertos acá, él pagó, pero no en el total que le aparecía en la declaración de renta, sino que le tocó a lo largo del año ir pagando y creo que le sumaba más de 1.000 millones de pesos el aporte, ¿no? Sí, Juan Pablo, en la declaración de renta le sale cero, pero como ya nos han explicado aquí nuestros expertos, él digamos que hizo un pago anticipadamente porque Ujú. mes a mes le hicieron la retención en la fuente y ahí ya entonces pagó lo que corresponde al porcentaje por los ingresos que tuvo. Y él aclaró, dijo textualmente, en 2018 pagué 1.527.971.000 pesos. Y pone, dudo que algún capitolista del Centro ¿En Democrático... 2000 qué? 2018. En 2018, que son las que estamos viendo. Las pagó en De, 2000. de hecho, fácilmente está entre el 10% de los que más pagaron impuesto de renta a personas naturales en Colombia. Fácilmente, ¿no es cierto? Pues a nuestros invitados, muchísimas gracias. Doctor Horacio Ayala, director de la DIAN, gracias por habernos acompañado hoy al mediodía en Sigue la W. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Gustavo Cote, también muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amable por haberme traído a este espacio. Profesor Leonardo Barón, lo admiran mucho, he leído una cantidad de comentarios, creo que además de estudiantes suyos que estaban esperando verlo. Entonces, un saludo de todos los que lo han saludado, Bueno. todos los que lo han visto. Por ejemplo, aquí leo Ingrid Jiménez Urrego, doctor Leonardo, excelente. Nos veremos en la semana del ciclo tributario actualizándonos. Uy, qué Supongo que trabaja muy cerca usted. Gracias por acompañarnos. ¿Son Un todos placer o para todas? ustedes y un saludo a todos los contadores públicos colombianos. Un abrazo para todos. Ya